damos cuenta que no podemos hacer absolutamente nada. Hay personas que se han dejado de hablar exclusivos de gente rica que se siente pobre. Que Dios los guarde. Bendiciones, bendiciones, mis queridos hermanos. Seguramente más de uno se sorprende de que estemos conectados, de que estemos en línea. Yo también estoy sorprendido, pero sentí no quiero decir incomodidad, pero sentí algo en el corazón de que no podíamos dejar pasar este día sin hablar de nuestro Salvador. Y hoy quiero dar un mensaje que coincidentemente fue el primer mensaje que el Señor me dio el privilegio de poder transmitir. Y se llama El viernes voy a morir. Un viernes, o al menos se cree que fue un viernes, Jesús murió en la cruz. Y por eso hoy podemos estar aquí. Y de ahí que se le dice Viernes Santo. Y yo siempre me he preguntado, y como mucha otra gente seguramente lo ha hecho, ¿quién sentenció la muerte de Jesús? Más allá de que la teología obviamente nos dice de que fue enviado por Dios, lo cual obviamente es cierto, ¿quién fue el que sentenció a Jesús? ¿Y por qué? ¿Fue Pilato? ¿Fueron los fariseos? ¿Fue la muchedumbre? ¿Quiénes fueron los que llevaron a Jesús a la cruz? ¿Y cómo fue que un hombre, que la misma palabra lo describe como manso y humilde, que era amigo de los pecadores, que sanaba enfermos y era amigo de la gente, acabó ejecutado como si fuera el enemigo público número 1? Y así fue. Un viernes, ya hace casi 2000 años, 3 cruces se levantaban en el Golgota. Y en la del medio había un letrero que no dejaba lugar a duda. Y decía, Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Y esa frase de alguna manera nos da luces de cómo Jesús llegó ahí. Hay algo que mucha gente ignora, y es lo que en realidad significa Cristo. Algunos incluso piensan, y yo mismo quizás lo pensaba cuando era niño, que Cristo era el apellido de Jesús, o sea, Jesucristo, digamos, no se llamaba Jesús y apellidaba Cristo. Pero en realidad el significado de Cristo viene de Christos, que significa el ungido. Y hay otra cosa que muchos no sabíamos y que muchos todavía no saben, y es que antes de Jesús hubieron otros 18 personajes que se autoproclamaron o fueron proclamados por la gente como el Cristo. Y todos ellos se hacían llamar el Rey de los judíos. Teudas, Judas el Galileo y otros 16 más. Y esto, mis hermanos, no es invento mío. Pueden buscarlo ustedes mismos en Hechos 5 de 36 para adelante. Ahí lo van a poder ver. Pero hay algo fundamental. Hay algo que diferenciaba a Jesús de todos estos supuestos mesías. Él nunca se proclamó Rey de los judíos. Así. Más bien, de hecho, cada que se lo decían, él evitaba endosarse ese título. Lo esquivaba, no lo quería. Claro, eso generó confusión en la gente, obviamente. Y la gente pensaba, si este tipo con unos panes y unos peces alimentó una multitud, imaginen lo que puede hacer con unas cuantas espadas y un par de carros de guerra. Y eso es lo que soñaban mucho, con que Jesús iba a liderar una rebelión, que iba a sacar a Herodes, que él iba a hacer frente a César, que iba a levantar al pueblo, que iba a derrocar a los romanos. Pero Jesús jamás levantó un dedo contra Roma. Y es que desde el punto de vista de lo que esperaban a ese Cristo, eso fue una decepción.
Porque ellos esperaban a un William Wallace, esperaban a un Rey Arturo, un Simón Bolívar, un libertador con espada. O sea, ellos querían a alguien que sacara la piedra, la espada de la piedra, y fuera frente al ejército a luchar. Pero Jesús no era eso. Y entonces, si Él no era así, vuelve a aparecer la misma pregunta. ¿Por qué lo sentenciaron a muerte? Y más aún, ¿quién fue el que lo sentenció a muerte? Y la historia la mayoría la conocemos, mis hermanos, así. Los mismos judíos, los amantes de la ley, de la religión, los obsesionados con grandes templos y normas, los que no toleraban escuchar sobre la gracia y sobre que Dios no precisa de luces vistosas ni lujos para hablar. Eso lo llevaron ante Pilato. Y palabras más, palabras menos, ustedes ya, quiero decir, me conocen, me siento familiarizado con todos los que vienen, con todos los que nos siguen. Entonces conocen un poco como a mí me gusta no sacar de contexto la palabra, pero sí volverla, si acaso, un poco más entretenida. Yo pienso que los judíos llegaron y le dijeron: mire, don Pili, le traemos a este maleante. El tipo se opone a pagar impuestos. El tipo no aporta la IARES, no aporta la renta, impuestos nacionales. Y encima, escuche esto, afirma que es un rey. Don Pili, un rey. Imagínense si esto llega a los oídos de don César, su patrón. ¿Cómo le va a caer que este revoltoso ande suelto? Así que mejor, yo creo que lo solucionamos rápido, ¿no? Guiño, guiño. Y la verdad, yo creo que Pilato a esa altura ya estaba podrido de los sacerdotes problemáticos. Ya estaba podrido de los dramas religiosos con los que llegaban siempre. Y agarra la papa caliente y se la pasa a Herodes. Y le dice: no, yo no tengo nada que ver. Vayan a arreglarse con Herodes. Y acá viene algo curioso. Porque antes de Jesús, los otros 18 supuestos mesías habían pasado por el patio de Pilato. Y a todos los había mandado decapitar sin dudarle un segundo. Entonces yo me pongo a pensar, ¿qué pasó en ese momento? Pero la historia sigue. Ya Jesús estando frente de Herodes, Herodes no pica el anzuelo. Sabía que era una papa caliente y lo mira y básicamente le dice: no, papá, este lío no es mío. Así que vayan con Pilato, que él lo resuelva y a mí no me estén hinchando. Y de nuevo toda la multitud vuelve con Pilato. Y cuando vuelven, Pilato ya estaba obviamente cansado. Pero el tipo es jugado, el tipo es vivo y piensa una treta, un truco para tomarle el pelo a los judíos y a la muchedumbre. Y dice, él dice: para mí voy a buscar al maleante más odiado, el más impresentable que tenga a mano, y como es Pascua, se lo voy a presentar. Y voy a dejar que estos locos elijan entre Jesús y Arce Catacora. Entre Jesús y Evo Morales. Y eso es lo que se le ocurre. Y le dicen: elijan Jesús o Barrabás. ¿Y quién en su sano juicio elegiría a Barrabás? Un tipo violento, un tipo homicida, un sociópata de primera. Pero Pilato se planta frente a la multitud y pregunta: pueblo, ¿a quién quieren liberar? ¿A Jesús o a Barrabás? Y la gente grita. Se miran entre ellos y gritan: liberen a Barrabás. Queremos seguir con Arce. Y Pilato se agarra la cabeza y no lo puede creer. Pero aquí hay que mirarlo con lupa, porque hay algo importante. Y no es que el pueblo haya tenido un odio visceral hacia Jesús. Lo que pasaba era que Jesús no resultó ser lo que esperaban. No resultó ser quien esperaban.
No era el Capitán América que venía a devolverle la libertad. No fue el rey guerrero que iba a armar la revolución contra Roma. Todo lo contrario. Jesús era un Mesías pasivo. No un rey Arturo que arrancaba la espada de la piedra. Y lastimosamente, eso para los judíos lo convertía en solo otro falso Mesías. Uno más, como los 18 anteriores. Y yo me imagino que aparte, los tipos habrán pensado, los judíos, los que estaban ahí, la muchedumbre, habrá pensado, si nos da Barrabás, al menos este loco sirve para matar romanos. Es un tipo que nos va a servir para el propósito. Y obviamente para el propósito que ellos tenían, ese crápula era más útil que Jesús. Y mientras tanto Pilato se agarraba la cabeza. Imagino que no podía creer la elección popular. Y entonces hace algo que para mí huele como a última chance. Le hace a Jesús la misma pregunta que le habían hecho cientos de veces desde que empezó su ministerio y fue bautizado en el Jordán. Lo mira y le dice: hey, vos, sos el rey de los judíos. ¿Y por qué se lo preguntaba? Porque los sacerdotes, al ver que Pilato dudaba, lo apretaron un poco más. Yo imagino que le habrán dicho: don Pili, no se olvide que este loco anda diciendo que es el rey de los judíos. Y usted sabe, rey, solo hay uno, don César, su patrón. Y con certeza se va a rayar feísimo si usted deja que otro se proclame o se autoproclame rey. Así que Pilato, entre la espada y la pared, no tiene otra. Y le dice: ¿tú eres el rey de los judíos? Y aquí es donde quiero que nos detengamos un segundo, porque cada vez que le preguntaron eso antes, Jesús cayó o lo esquivó. Nunca afirmó ser rey. Podemos leer todos los evangelios antes de esto y jamás afirmó ser rey. Ahora, ¿se han puesto a pensar qué hubiera pasado si Jesús, después de multiplicar los panes y los peces de semejante milagro, ante semejante multitud, se hubiera puesto a gritar: sí, papá, yo soy el rey, I am the king, baby? O se hubiera hecho eso después de que sanó enfermo, o cuando resucitó muerto, cuando sanó gente romana. No tengamos duda. Todo Israel y parte de Roma, de los romanos, lo habrían levantado en hombro y hayan sacado a patadas a Herodes del palacio. Pero no. Jesús nunca se proclamó rey. Nunca. Hasta que ya no había nadie para defenderlo. Cuando todos lo habían negado. Cuando estaba completamente solo. La lógica humana nos dice que esa era la única vez que en realidad él debería haber callado. Pero hizo todo lo contrario. Habló y dijo: tú lo has dicho. Así le dijo: tú lo has dicho. Jesús mismo se estaba sentenciando a muerte. Y por descarte, queda claro que Pilato no lo sentenció. Fue un cobarde, sí, pero no lo sentenció. Los sacerdotes lo acusaron, lo calumniaron, pero no tenían el poder para hacerlo. Hermano, Jesús fue el único que decidió morir. Y lo decidió el jueves. El jueves dijo: el viernes voy a morir. Y lo hizo todo en un huerto, como todo comenzó. Porque la historia humana comenzó en un huerto, con Adán. Y la historia del segundo Adán también acabaría en uno, en el huerto de Getsemaní.
Y me impresiona porque Jesús tenía opciones. No era que estaba echado a su suerte. Podía recurrir a los celotes, que eran los radicales de la época, eran los terroristas religiosos y creían que él era el rey. Podía huir, podía esconderse. ¿Quién lo iba a albergar? Total, Dios lo habría juzgado por eso. Dios desterraría a su hijo unigénito por no querer cargar la basura del mundo. No lo creo. Pero ese jueves, en ese huerto, Jesús se negó a sí mismo y dijo: no voy a pelear, no voy a huir, no voy a usar mi poder, voy a morir. Este viernes voy a morir. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pasa de mí esta angustia, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y ahí lo entendemos todo. Él era el verdadero Mesías. No el que iba a derrocar a Roma, sino el que iba a morir por el pecado. El tuyo, el mío. Y de los mismos romanos y judíos que lo entregaron. Y a mí me gusta a veces dejar un poco de lado la teología. Porque todos sabemos, y está escrito en Juan 3:16, que dice que Dios envió a su Hijo para que muriera por nosotros. Perfecto. Pero Jesús también sabía algo. Jesús sabía que Roma mataba a los rebeldes. Y si él no moría, Barrabás iba a morir. Y me pongo a pensar que sí. Que Jesús también murió para que no muriera Barrabás. ¿Y saben qué? Me pongo a pensar también en el ejército romano. Y el ejército romano no era como lo muestran las películas en esa época. No era que todos eran musculosos, con cara de gladiadores, que estaba Máximo Décimo Meridio. Eso es Hollywood. La mayoría eran unos muchachitos. Eran jóvenes contratados a sueldo. En el mejor de los casos, eran ex strippers arrepentidos. Muchachos sin otra opción. Y Jesús también murió por ello. Porque si se hubiera proclamado rey en medio de todo el furor, si lo hacía cuando todos los veneraban, una revolución iba a estallar. Y esos muchachitos también hubieran muerto. Entonces creo que hay algo que está muy claro. Jesús decidió ir a la cruz. Él mismo lo hizo. Pudo no haber ido, pero fue porque eligió morir un viernes. Él se dijo a sí mismo: voy a morir por vos que no sabés si seguir creyendo, por vos que estás con miedo, por vos que te sentís sucio, olvidado y descartado, por vos, sí, por vos también. Subió como yendo al matadero ese viernes. Mi hermano, y hoy viernes, casi 2000 años después de eso, de que Jesús subiera por su propia voluntad al madero, quiero que vayamos por un momento al monte del Calvario. Y podríamos recordar muchas cosas que Jesús dijo en la cruz con mucho valor. Pero hay una frase que a mí se me clava en el pecho y no puedo dejar de pensar en ella. Consumado es. Significa: he terminado lo que vine a hacer. Ahí sí Él es el Mesías. Ahí sí el rey Arturo saca la espada de la piedra y vence todo lo que jamás hayamos podido vencer. Y nos da algo que nadie haya podido conseguir por sí mismo, ni el más poderoso de los guerreros. Una libertad pura y auténtica. Y lo mejor de todo, por pura gracia. Y en un mundo donde casi
nadie termina nada. Y obviamente me incluyo. Donde promesas de amor normalmente terminan en divorcio. Donde hijos que crecen sin su padre porque alguien se fue a la mitad del camino. Padres que envejecen esperando una visita que nunca llega. Sueños que quedaron enterrados porque el miedo fue más fuerte. Vocaciones apagadas por la rutina. Gente que comenzó en la fe con fuego y que hoy no. Llamados que nunca se obedecieron. Puertas que se cerraron porque alguien no tuvo el coraje de cerrar. En un mundo donde todo queda a medias, Jesús dice: yo sí voy a terminar lo que vine a hacer. Consumado es. Me hago maldito para que vos seas bendito. Gloria a Dios. Y yo sé porque yo también lo he sentido. Yo sé que hay muchos que han querido rendirse, que ya no tienen fuerza, que ya no ven propósito, que están cansados de remar solos, de luchar por una familia que se cae a pedazos, de orar por alguien que no cambia, de sostener una fe que a veces ya ni se siente. Yo sé que hay muchos que quieren tirar la toalla. Y por eso estoy haciendo este vivo hoy, a última hora. No lo planeé, no lo ensayé, solo obedecí. Porque sentí que Dios me habló con claridad y me incomodó. Y sentí audiblemente, y no estoy fingiendo, no estoy queriendo hacerme el espiritual, pero sentí que me decía: decile a mis hijos que no se rindan, que deben terminar lo que les mandé a hacer, que cumplan el propósito que cargan desde el vientre. Y hoy, mi hermano, quiero invitarnos a dar un paseo por el Gólgota. No un paseo físico, pero un paseo del alma. Uno donde podamos por fin soltar. Dejemos ahí nuestras caras. Dejemos ahí nuestra vergüenza. Dejemos ahí nuestras caídas, nuestros fracasos, nuestras preocupaciones, nuestra historia. Dejemos ahí el ya no puedo más. Porque Él se sentenció a sí mismo para darnos acceso a esa bendita cruz. Y quizás hoy no es el mismo viernes del año 33, pero le garantizo algo: el amor sigue siendo el mismo, la entrega sigue siendo la misma, Él sigue subiendo esa cruz y la invitación sigue abierta. Y hoy Jesús nos quiere recordar algo, como si se sentara con nosotros, como si estuviera mirándote a los ojos y te dijera: mi hijo, yo subí voluntariamente, nadie me obligó, nadie me empujó, yo lo hice por amor, porque sabía que ibas a tener días como este, donde ya no das más, días oscuros, días sin ganas, días donde el alma se te cae a pedazos. Pero yo te digo, hijo, no tengas más miedo, porque yo morí un viernes, porque vencí al mundo y te di vida eterna. Qué maravilloso que es saberlo, Señor. Yo ahora quiero orar por todos nosotros. Señor, gracias por hablarnos, Señor. Gracias por hablarnos con tanto amor, Señor. Gracias por hablarnos en medio de nuestra debilidad, Señor. Gracias, Señor, porque usted encendió en mí, Señor, el hacer este video, aun cuando no lo tenía planeado, Señor. Gracias por recordarnos que usted no está lejos, que usted subió a la cruz por la voluntad propia, Señor, y que no soltaste tu propósito, Señor, aunque todos te soltaron a ti. Hoy dejamos nuestras cargas a sus pies y decidimos no rendirnos, Señor. Le pedimos fuerzas para terminar, Señor, lo que usted empezó en nosotros.
Que su voz siga resonando en lo más profundo de cada corazón que oyó este mensaje, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Mi hermano querido, si este mensaje tocó tu corazón, si en algún momento sentiste que esta palabra era para vos, no te quedes a mitad del mensaje. Este domingo queremos abrazarte, queremos mirarte a los ojos, queremos orar con vos y te esperamos con los brazos abiertos en este aprisco, en 17250 Calusa Trade Circle, en Fort Myers. Vamos a estar desde las 11 de la mañana adorando. Hay una palabra para vos. Y si no estás cerca, conectate igual. No dejes pasar lo que Dios empezó hoy. Seguinos por nuestras redes y viví con nosotros la continuación de esta palabra en la prédica que hemos titulado Historia desde la cruz. Mi hermano querido, que Dios te guarde y te bendiga. Los bendigo grandemente